Dios te bendiga. Aquí aprenderás más de la Biblia, donde te llenarás de sabiduría y del conocimiento de la palabra de Dios. Cada día se estará publicando un video para que puedas aprender. No te olvides de suscribirte, compartir y de dejar tu like. Comencemos. 50 preguntas de la Biblia, parte 4. Pregunta 1. ¿En qué tuvo todo entendimiento Daniel? A sueños y profecías, B visiones y profecías, C profecías y revelaciones, D sueños y visiones. Tienes 10 segundos para responder. De sueños y visiones. Daniel capítulo 1 versículo 17. Pregunta 2. ¿Cuántos panes y pescados usó Jesús para dar de comer a 5,000 hombres? A 2 panes y 5 pescados. B 5 panes y 3 pescados. Calle 5 panes y 2 pescados. D 3 panes y 5 pescados. Tienes 10 segundos para responder. C. Que 5 panes y 2 pescados. San Lucas capítulo 9 versículo 16. Pregunta 3. ¿Quién le dijo a Juan no llores cuando nadie podía abrir el libro? A Jesús. B. Un anciano. C. Un ángel. D. Miguel. Tienes 10 segundos para responder. B. Un anciano. Apocalipsis capítulo 5 versículo 5. Pregunta 4. ¿Cómo se llama la madre que tuvo hijos gemelos? A. Rebeca. B. Raquel. C. Sara. D. María. Tienes 10 segundos para responder. A. Rebeca. Génesis capítulo 25 versículos 21 al 24. Pregunta 5. ¿Cómo se llama el profeta que la hija de Faraón no puso nombre? A. Moisés. B. Elías. C. Eliseo. D. Josué. Tienes 10 segundos para responder. A. Moisés. Éxodo capítulo 2 versículo 10. Pregunta 6. ¿Qué animal Jesús cabalgará en su venida? A. Caballo. B. Asno. C. León. D. Oso. Tienes 10 segundos para responder. A. Caballo. Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 al 13. Pregunta 7. ¿En qué día creó Dios las 2 lumbreras para alumbrar el día y la noche? A. Tercer día. B. Cuarto día. C. Quinto día. D. Primer día. Tienes 10 segundos para responder. B. Cuarto día. Génesis capítulo 1 versículos 16 al 19. Pregunta 8. ¿Cómo se llama el padre de Salomón? A. Saúl. B. Noé. C. Abraham. D. David. Tienes 10 segundos para responder. De David. Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 11. Pregunta 9. ¿A quién de sus discípulos Jesús le dijo, no has podido velar una hora? A. Mateo. B. Lucas. C. Judas. D. Pedro. Tienes 10 segundos para responder. De Pedro. San Marcos capítulo 14 versículo 37. Pregunta 10. ¿De qué lugar era la viuda a la cual Elías le pidió un vaso de agua y un bocado de pan?
A Sunem. B. Canaán. C. Sarepta. D. Samaria. Tienes 10 segundos para responder. C. Sarepta. Primera de Reyes capítulo 17 versículos 10 al 11. Pregunta 11. ¿Cómo qué sabor dulce sintió el profeta Ezequiel al comer el rollo? A. Canela. B. Crema. C. Manjar. D. Miel. Tienes 10 segundos para responder. D. Miel. Ezequiel capítulo 3 versículo 3. Pregunta 12. ¿Cuántas veces Sansón engañó a Dalila al no revelar su secreto de sus fuerzas? A. 3 veces. B. 2 veces. Calle 5 veces. D. 7 veces. Tienes 10 segundos para responder. A. 3 veces. San Juan capítulo 16 versículo 15. Pregunta 13. ¿Quién dijo, oh generación de víboras, quién os enseñó a huir de la ira venidera? A. Pedro. B. Juan el Bautista. C. Pablo. D. Esteban. Tienes 10 segundos para responder. B. Juan el Bautista. San Lucas capítulo 3 versículo 7. Pregunta 14. ¿Cómo se llama la mujer de Moisés? A. Naama. B. Rebeca. C. Séfora. D. Marta. Tienes 10 segundos para responder. C. Séfora. Éxodo capítulo 2 versículo 21. Pregunta 15. ¿Quién se opuso al ángel mensajero para no traer la respuesta a Daniel? A. Príncipe de Grecia. B. Sacerdote. C. Profeta. D. Príncipe de Persia. Tienes 10 segundos para responder. De Príncipe de Persia. Daniel capítulo 10 versículo 13. Pregunta 16. ¿Cómo se llama al que estuvo muerto 4 días y Jesús lo resucitó? A. Jairo. B. Juan. C. Naamán. D. Lázaro. Tienes 10 segundos para responder. De Lázaro. San Juan capítulo 11 versículos 43 al 44. Pregunta 17. ¿Dónde se encontraba Juan cuando recibió la revelación del Apocalipsis? A. Monte Sinaí. B. En Canaán. C. En Roma. D. Isla de Patmos. Tienes 10 segundos para responder. De Isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Pregunta 18. ¿Qué animal trajo una hoja de olivo a Noé? A. Águila. B. Cuervo. C. Paloma. D. Golondrina. Tienes 10 segundos para responder. C. Paloma. Génesis capítulo 8 versículo 11. Pregunta 19. ¿A quiénes hospedó Lot en su casa? A. 3 viajeros. B. 3 sacerdotes. Calle 2 profetas. D. 2 ángeles. Tienes 10 segundos para responder. De 2 ángeles. Génesis capítulo 19 versículos 1 al 3. Pregunta 20. ¿Cómo se llama el padre de Jonatán amigo de David?
A Isaac. B. Jacob. C. Saúl. D. Salomón. Tienes 10 segundos para responder. C. Saúl. Primera de Samuel capítulo 14 versículo 1. Pregunta 21. ¿Qué pasó con Naamán cuando Eliseo le mandó a decir que se lave 7 veces en el Jordán? A. Se rió. B. Se inquietó. C. Se enojó. D. Se burló. Tienes 10 segundos para responder. C. Se enojó. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 11. Pregunta 22. ¿Cómo lo ha hecho Jehová a su frente de Ezequiel para que sea más duro que pedernal? A. Oro. B. Metal. C. Diamante. D. Roca. Tienes 10 segundos para responder. C. Diamante. Ezequiel capítulo 3 versículo 9. Pregunta 23. ¿A quién rogó Sansón para que lo tomen a una de las hijas de los filisteos? A. Profeta. B. Sacerdote. C. Levita. D. Padres. Tienes 10 segundos para responder. De Padres. San Juan capítulo 14 versículo 2. Pregunta 24. ¿Quién dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas? A. Tomás. B. Juan. C. Pedro. D. Andrés. Tienes 10 segundos para responder. C. Pedro. San Mateo capítulo 14 versículo 28. Pregunta 25. ¿Cómo se llama la madre de Ismael, el primer hijo de Abraham? A. Raquel. B. Rebeca. C. Sara. D. Agar. Tienes 10 segundos para responder. De Agar. Génesis capítulo 16 versículo 15. Pregunta 26. ¿A qué rey Daniel lo interpreta lo que estaba escrito en la pared? Mene, Mene, Tekel, Uparsin. A. Nabucodonosor. B. Darío. C. Belsasar. D. Ciro. Tienes 10 segundos para responder. C. Belsasar. Daniel capítulo 5 versículos 25 al 29. Pregunta 27. ¿Qué tenían los 24 ancianos en su cabeza? A. Corona de diamante. B. Corona de plata. C. Corona de bronce. D. Corona de oro. Tienes 10 segundos para responder. De corona de oro. Apocalipsis capítulo 4 versículo 4. Pregunta 28. ¿A quién de los profetas Jehová le mandó a comer el pan cocido con excremento humano? A. Isaías. B. Moisés. C. Ezequiel. D. Elías. Tienes 10 segundos para responder. C. Ezequiel. Ezequiel capítulo 4 versículo 12. Pregunta 29. ¿Qué animal es la más astuta de todos los animales? A. León. B. Oso. C. Paloma. D. Serpiente. Tienes 10 segundos para responder. De serpiente. Génesis capítulo 3 versículo 1. Pregunta 30. ¿En el principio el Espíritu de Dios sobre qué se movía? A.
La tierra. B. Las nubes. C. Las aguas. De los árboles. Tienes 10 segundos para responder. C. Las aguas. Génesis capítulo 1 versículo 2. Pregunta 31. ¿A quién se le conoce como el padre de muchedumbre? A Isaac. B. Abraham. C. Jacob. D. Israel. Tienes 10 segundos para responder. B. Abraham. Génesis capítulo 17 versículo 5. Pregunta 32. ¿De qué lugar provenía Elías? A. Jerusalén. B. Samaria. C. Tisbe. D. Belén. Tienes 10 segundos para responder. C. Tisbe. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1. Pregunta 33. ¿Cómo le encontró Elías a Eliseo? A. Sembrando. B. Cortando leña. C. Durmiendo. D. Arando la tierra. Tienes 10 segundos para responder. De arando la tierra. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 19. Pregunta 34. ¿Qué le respondió Ezequiel a Jehová cuando le dijo, vivirán estos huesos? A. No sé. B. No creo. C. Tal vez. D. Tú lo sabes. Tienes 10 segundos para responder. De tú lo sabes. Ezequiel capítulo 37 versículo 3. Pregunta 35. ¿Quiénes dijeron, nuestro dios Dagón entregó en nuestras manos a Sansón? A. Sacerdotes. B. Filisteos. C. Profetas. D. Ancianos. Tienes 10 segundos para responder. B. Filisteos. San Juan capítulo 16 versículo 23. Pregunta 36. ¿Quién dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, di la palabra y mi siervo será sano? A. Mendigo. B. Centurión. C. Huérfano. D. Sacerdote. Tienes 10 segundos para responder. B. Centurión. San Lucas capítulo 7 versículos 6 al 7. Pregunta 37. ¿Cómo se llama la madre de Salomón? A. Betsabé. B. Naama. C. Recao de Rebeca. Tienes 10 segundos para responder. A. Betsabé. Génesis capítulo 12 versículo 24. Pregunta 38. ¿Qué era Daniel para Dios? A. Muy apreciado. B. Muy cariñoso. C. Muy amado. D. Muy tranquilo. Tienes 10 segundos para responder. C. Muy amado. Daniel capítulo 9 versículo 23. Pregunta 39. ¿Quiénes de sus discípulos presenciaron la transfiguración de Jesús? A. Pedro, Jacobo y Juan. B. Pedro, Mateo y Pablo. C. Pablo, Pedro y Juan. D. Pedro, Jacob y Mateo. Tienes 10 segundos para responder. A. Pedro, Jacobo y Juan. San Mateo capítulo 17 versículos 1 al 2. Pregunta 40.
¿Qué instrumentos tenían los 24 ancianos? A. Guitarras. B. Arpas. C. Flautas. D. Tambores. Tienes 10 segundos para responder. D. Arpas. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Pregunta 41. ¿Quién de los profetas, cuando era un niño, fue puesto en una arquilla? A. Elías. B. Moisés. C. Eliseo. D. Ezequiel. Tienes 10 segundos para responder. B. Moisés. Éxodo capítulo 2 versículo 3. Pregunta 42. ¿Qué animal es que se atrapa con las manos y está en el palacio del rey? A. Garrapata. B. Piojo. C. Araña. D. Mosca. Tienes 10 segundos para responder. C. Araña. Proverbios capítulo 30 versículo 28. Pregunta 43. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando le nació Isaac? A. 75 años. B. 90 años. Calle 175 años. De 100 años. Tienes 10 segundos para responder. De 100 años. Génesis capítulo 21 versículo 5. Pregunta 44. ¿Cómo se llama el padre que tuvo hijos gemelos? A. Salomón. B. David. C. Jacob. D. Isaac. Tienes 10 segundos para responder. De Isaac. Génesis capítulo 25 versículos 20 al 26. Pregunta 45. ¿En qué lugar le crucificaron a Jesús? A. Canaán. B. Gólgota. C. Horeb. D. Sinaí. Tienes 10 segundos para responder. B. Gólgota. San Marcos capítulo 15 versículos 22 al 24. Pregunta 46. ¿Qué forma tenía la nube que subía del mar, lo cual vio el criado de Elías? A. Palma de pie. B. Palma de la mano. C. Ovalado. D. Redondo. Tienes 10 segundos para responder. B. Palma de la mano. Primera de Reyes capítulo 18 versículos 43 al 44. Pregunta 47. ¿Qué pidió Eliseo a Jehová cuando el ejército de Siria vino a querer capturarlo? A. Hiera con ceguera. B. Que mueran, se vuelvan loco, D. Queden mudo. Tienes 10 segundos para responder. A. Hiera con ceguera. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 18. Pregunta 48. Aparte de profeta, ¿qué otro oficio tenía Ezequiel? A. Evangelista. B. Sacerdote. C. Misionera. D. Maestro. Tienes 10 segundos para responder. B. Sacerdote. Ezequiel capítulo 1 versículo 3. Pregunta 49. ¿Quién le dijo a la madre de Sansón, navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios? A. Ángel. B. Profeta. C. Sacerdote. D. Levita. Tienes 10 segundos para responder. A. Ángel. San Juan capítulo 13 versículo 5. Pregunta 50.
¿Quién dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado? A Mateo. B. Zaqueo. C. Judas. D. Jonás. Tienes 10 segundos para responder. B. Zaqueo. San Lucas capítulo 19 versículo 8. Dios te bendiga. Si quieres seguir aprendiendo, te dejo otro video en la parte superior. 50 preguntas de madres de la Biblia.